tiene que quedar filmado, Fabricio. Bien. ¿Quién se acaba de sumar? ¿Alemán? ¿Clara? No. Bueno, no sé quién se acaba de sumar. Bien. Entonces, hoy vamos a terminar el tema tejidos. Voy a compartir la pantalla si es que el Google me deja. Se me trabó. Rodrigo se sumó, profe. Listo, ahí le pongo presente. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, Bueno, porque profesor. se me acaba de tildar la computadora. Eh, Les comento mientras. Estábamos viendo tejidos y los tipos de tejido. ¿Se acuerdan que yo les conté que había 4 tipos de tejido? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Epitelio. Conectivo. Uh-huh. Epitelial. Sí. Nervioso. Nervioso y Muscular. 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 Muy bien. Exactamente. Uy, chicos, pero se me retrabó la computadora. ¿Me siguen escuchando, no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Ok, bueno. No sé cuándo se va a resolver esto, pero por lo pronto les comento. Estas clases de tejido se fundamentan en que ustedes como enfermeros muchas veces van a tener que utilizar conocimiento alrededor de los músculos, alrededor de lo que es lo que significa el tejido conectivo, lo que significa una cicatrización, ¿sí? Entonces, nada, la idea era que veamos un poquito, al menos aunque sea por arriba, los principales tipos de tejidos, las células que componen esos tejidos y que Se ve que se fue la profe de Se le la cortó el internet. videollamada. ¿Por qué? Se le cortó el internet. Sí, ¿Qué pasó? sí, ¿Se le sí. cortó el internet? Sí, se le había quedado se le había quedado también trabado, no sé. Sí. Tildado. No sé, capaz que se habrá reiniciado. Recreo. Nos quedamos sin profesores. ¿Y qué hacemos? ¿Salimos y volvemos a entrar? ¿Cómo es? Creo que sí. Tal vez esa sería la mejor idea. Hay que hablarle por WhatsApp y preguntarle qué va a hacer, si quiere que salgamos o no. No creo. Yo no Me, creo pa- que quiera que me salgamos. parece que Enseguida se ella va a puede conectar. volver a entrar. Claro que sí. Claro, ella va a Sí. volver a Nos va a entrar, yo avisar. creo. Ella nos va a avisar seguro por WhatsApp, como la otra vez. Claro. Bueno, recreo entonces. ¿Quién está grabando ahora? Damián, ¿vos estás grabando? Creo que dejó grabado. No, la profe no era. Sí, pero me figura como que alguien está grabando. Sí, a mí también. ¿Alguien Ahí tiene es que la grabar? profe. La Pero profe, la por profe. ahí de La profe estaba grabando. la cámara no Ahí puede. nos va a escuchar después. Dijo la profe que nos quedemos. Dale, gracias.
Se me retrabó todo. Encima se siguió grabando esto. Qué bisazo. ¿Me escuchan bien, no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces vuelvo a lo que estaba intentando hacer. O sea que quedó grabado todo lo que dijimos. Sí, así que si me sacaron el cuero, se joden. Básicamente. Después la voy a escuchar. Y sí, tienen que fijarse si se graba. Una vez me pasó que estaba en una clase virtual y mi perra se empezó a escapar y yo la salí puteándola mal. Tipo, no, vení. Se escuchó todo. Fue horrible. A veces pasan esas cosas. Bien. Entonces, la idea ahora es, si pueden ver mi pantalla, me dicen que sí. ¿No? ¿La ven? Sí, profe. Me dice que no cree nada, pero es mentira. Acá. Vamos a hacer la última presentación de tejidos de hoy. Como bien habían dicho ustedes, hay 4 tipos de tejidos. El más, digamos, los que más nos importan son, al menos por ahora, son el tejido muscular y el tejido conectivo, y ahora vamos a ver por qué. Vamos a presentar esto. Les armé estoy explorando programas diferentes. Esto ustedes lo pueden acceder mediante el campus. El link de esta presentación está en el campus, ¿sí? Así que, bueno. Lo que vamos a ver hoy son los principales huesos y músculos y cómo funcionan estas partes del cuerpo. Contextualicémonos un poco, ¿no? O sea, los huesos son tejidos conectivos y los músculos son tejido muscular, ¿sí? O sea, son 2 tipos de tejidos diferentes. Primero vamos a ver un poquito los huesos, después vamos a ver los músculos. Después vamos a hacer algunas preguntas que las vamos a hacer acá en clase. Y bueno, nada, vamos a... Profe, ¿qué dijo? Hueso sería tejido conectivo y... Claro, el hueso es un tipo de tejido conectivo y el músculo es un tejido especial, digamos, es uno de los principales 4 tejidos. Ok. Bien. La idea de la clase es que comprendan, digamos, la principal función y los principales huesos y los músculos para tratar correctamente con el conocimiento para cuando tengan que usarlo en algún paciente y empezar a reforzar un poquito esas bases de histología que vimos. Esta imagen me gusta un montón, es de un libro medio viejo de anatomía, pero fíjense que si yo corto una parte, en este caso es un corte de una cara, ¿sí? Si yo corto un poquito las capas de piel, fíjense que hay un montón de cosas, no es solamente carne, sino que está súper especializada el interior nuestro. Fíjense que acá hay un poquito de tejido adiposo, hay músculos, hay venas, hay arterias, ¿sí? Entonces, nosotros estamos hechos de un montón de tipos de tejidos, y esos tejidos se comunican entre ellos, ¿sí? El primero de estos tejidos, o sea, vamos a hacer hincapié en los huesos y en los músculos porque son los que incluyen el movimiento, ¿sí? Y los huesos y los músculos, que son los que incluyen el movimiento, o sea, estos elementos que tienen que ver con el movimiento humano, nos interesan especialmente porque es parte de es parte de la manipulación que una persona que trabaja de enfermera va a tener que hacer, y además nos conecta con el siguiente tema, que es el movimiento, ¿sí? Por eso estamos viendo esto. Ya vimos todos los tipos de tejidos, algunos más por arriba, otros más profundamente, pero la idea de esta clase es irme echando con el tema que viene, que es movimiento, y también con esto de, bueno, en la práctica en la enfermería tiene mucho que ver con, por ejemplo, con, digamos, los huesos y los músculos, en el sentido de hay que aplicar inyecciones intramusculares, hay que mover a los pacientes, hay que saber qué es cada una de las... qué movimientos está bueno hacer, qué movimientos no está bueno hacer, ¿sí? Entonces, por esto vamos a hacerle mucho más hincapié a los huesos y a los músculos. Entonces, primero que nada, los huesos, habíamos dicho, son tejido conectivo.
porque vienen, digamos, son, digamos, unas células especializadas las que producen estos huesos. No sé si se acuerdan cómo se llamaban las células que hacían hueso. ¿Alguien se acuerda? Perdón, profe, ¿cuál fue la pregunta? Se nos sale cortado. Pregunté. ¿Osteoblastos? Claro, exactamente. Estaban los osteoblastos, los osteocitos, que eran las células que se encargan de... ¿Cómo? ¿Cartílago? Una cosa es el cartílago y otra cosa es el hueso, ¿sí? Tanto el cartílago como el hueso son tejidos... ¿Cómo? No escuché. No, parece que tiene problemas con el micrófono. ¿Yo? Ah, bueno. No, la chica. Ah, ok. No, lo que les comentaba es que tanto el hueso como los cartílagos son tejido conectivo. Los huesos son más duros, acuérdense, y además los huesos los fabrican otro tipo de células que los cartílagos. Los cartílagos son fabricados por los condroblastos y condrocitos, y los huesos son fabricados por los osteoblastos y osteocitos, ¿sí? Nada, primero que todo este esqueleto que nosotros tenemos está compuesto por 206 huesos, y además de estos 206 huesos tenemos 32 dientes, como si no fuera poco. El esqueleto lo que hace es sostener el cuerpo, o sea, los huesos tienen una función de sostén importante, y también de protección, porque hay huesos que se encargan exclusivamente de proteger algunos órganos que son muy fundamentales, por ejemplo el cráneo, que es que es acá, arriba tenemos una imagen de un cráneo, ¿sí? Del esqueleto también forman parte los ligamentos y los cartílagos, ¿sí? Que los ligamentos lo que hacen es unir hueso con hueso, ¿sí? Y digamos, el cartílago tiene una función de mayor flexibilidad y también como también es tejido conectivo, también se encarga de sostén, ¿sí? Entonces, si bien el esqueleto está compuesto mayoritariamente por huesos, el esqueleto también está compuesto por los ligamentos y los diferentes tipos de cartílago que puede llegar a ver rodeando el esqueleto o conformando también el esqueleto, ¿sí? Acuérdense que todo esto es tejido conectivo, ¿sí? El tejido conectivo, ¿alguien se acuerda cuáles eran las funciones? Unir, conectar. Unir, conectar y qué más, porque hay otras funciones. Si yo les digo que los huesos son tejido conectivo, ¿cuál es la otra función del tejido conectivo? Unir. ¿Da origen a los huesos? Sí, pero los huesos son tejido conectivo. Claro, sostener. O sea, el tejido conectivo no solamente une, sino que también sostiene. ¿Sí? Un tejido de sostén. ¿Se acuerdan de que habíamos visto que un tipo de tejido conectivo era tejido fibroso? Dice, o sea, que había muchísimas fibras en el tejido conectivo. Bueno, esas fibras tienen. Sí. Conecta con otros tejidos, es de sostén. Eso había dicho. Exacto. Bien, entonces, de estos 206 huesos, tenemos 22 en la cabeza, ¿sí? 64 en las extremidades, en los miembros superiores e inferiores, en los miembros superiores, 62 en las extremidades de los miembros inferiores, o sea, un montón. En la caja torácica tenemos 25, tenemos uno especial que se llama hueso hioides, que es el de la lengua, y en la columna vertebral tenemos 26, en total son 206 huesos, ¿sí? Si se fijan... Profe, es importante que anotemos la cantidad de huesos que tiene. Es un dato. O sea, pueden poner un cartel, son 206 huesos. Más que eso no. Claro. Porque como ahora, decía, 22 en la cabeza. No, ahora lo que vamos a ver son los tipos de hueso. Después lo podrías copiar en el video, mirando el video o cualquier cosa. ¿Profe, ¿tú vas a tomar en el parcial? Ahora empiezan las preguntas si voy a tomar las cosas en el parcial. Obviamente que todos los temas que yo doy entran en el parcial en mayor o menor medida, ¿sí? Pero no estoy haciendo mucho hincapié en la cantidad de los huesos. Fíjense, en este video lo que les quería mostrar es, fíjense cómo el hueso protege todos los órganos internos. ¿Ven el video o está muy lento?
¿Ven, Sí, no? se ve Cómo bien. los huesos protegen absolutamente todo. ¿Cómo? Sí, se ve todo, profe. El cerebro ahí vemos cómo lo protege el cráneo. Después los pulmones, que los protegen las costillas. Si damos la vuelta, también todos los intestinos y el sistema digestivo está protegido por parte la cadera y parte, la pelvis y también parte, digamos, la columna vertebral. O sea, fíjense que los huesos protegen un montón también a los órganos, además de sostener el cuerpo en sí, ¿sí? Hay al menos hay dos tipos de esqueleto. El primero es el esqueleto axial, que es el que, digamos, nos da el eje del cuerpo. O sea, fíjense que forma parte del esqueleto axial. Fíjense en la imagen. Las caderas y los brazos. Del axial, no. Ah, ¿De los pulmones? los pulmones. ¿De la cabeza a los pulmones? caja torácica. La costilla. Claro, la cabeza columna y la y la columna cabeza. vertebral. Fíjense, esto es la cabeza y acá tenemos todo el eje de la columna vertebral hasta el final, ¿sí? Este es el esqueleto axial, ese es el que nos mantiene la postura, ¿sí? Y también el esqueleto axial protege muchos órganos internos, porque protege la cabeza, protege los pulmones y parte de los intestinos, y protege la médula espinal, ¿sí? En cambio, el esqueleto apendicular, ¿por qué está formado? ¿Qué está incluido en el Brazos, esqueleto? hombros, ¿Brazos? ¿Hombros? clavícula, puede Sí, ser, sí. cadera, Cadera piernas y las piernas. O sea, podríamos decir que el esqueleto apendicular se encarga del movimiento, ¿no? Porque lo que solemos mover es los brazos, las piernas, la cadera, los pies, ¿ah? Entonces, estos dos esqueletos, digamos, como que tienen funcionalidades levemente diferentes. Obviamente, la cadera también protege, pero digamos, como que la principal función del esqueleto apendicular es moverse, ¿sí? Y la principal función del esqueleto axial es proteger órganos muy importantes. Fíjense, los órganos que están protegiendo las costillas, el cráneo y la columna, de estos órganos dependen bastantes cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo? porque son súper frágiles. Claro, y además son los órganos más frágiles. El intestino, mal que mal, bueno, por ahí es muy largo y qué sé yo. No es que no sea frágil, pero los pulmones y el cerebro, digamos, tienen roles muy importantes, ¿sí? Entonces hay que protegerlos bastante. Hay varios tipos de hueso, ¿sí? Acá yo no voy a incluir cartílago, porque si no se hace muy largo. Hay al menos 5 tipos de huesos, ¿sí? Están los que son planos, como los del cerebro, los del cráneo, los que son cortitos. Algunos llaman sesamoideos, que tienen que ver con la unión de los tendones. Los huesos largos, que son estos huesos de las extremidades, y los huesos irregulares, ¿sí? Acordémonos cómo son los huesos. ¿Se acuerdan que teníamos capas de hueso compacto y hueso esponjoso? Dependiendo qué tipo de hueso va a ser el interior. El hueso compacto y el hueso esponjoso no siempre tienen esa configuración de esponjoso por dentro, compacto por fuera. Hay algunos huesos que tienen una capa de compacto, una capa de esponjoso y una capa de compacto de nuevo. Pero acuérdense que en general el hueso suele tener capas de 2 tipos de conformación de hueso: el esponjoso, que es más abierto, y el compacto, que las células están más cerradas y tienen mucha más matriz extracelular, donde, digamos, donde las células no pueden comunicarse, por eso se llama compacto, ¿sí? Y que adentro de los huesos no es que están vacíos, sino que hay médula ósea, y la médula ósea es muy importante para la formación de la sangre. ¿Hasta ahora vamos bien? Profe, ¿puede repetir la última parte, por favor? Sí, que recuerden que si bien los huesos no son todos iguales, hay bastantes cosas que tienen en común, y es de qué están hechos. Todos están hechos desde el mismo material,
de las dos conformaciones, todos los huesos tienen al menos compacto o al menos esponjoso los dos, y que no todos o sea, los huesos generalmente no es que son huecos, sino que adentro tienen médula ósea, y la médula ósea es la que forma la sangre. Es la que forma las células de la sangre, en realidad. ¿Estamos bien? Sigo. Fíjense, acá voy a hablar un poquito de los tipos de hueso. Primero vamos a ver los huesos planos. Son huesos que generalmente protegen órganos en el sentido de que están en lugares, fíjense. Perdón, porque hay un micrófono que me molesta. Ahí está. En fin, primero hablamos de huesos planos. Los huesos planos tienen una conformación plana justamente porque la idea es proteger un órgano, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor manera de proteger un órgano que cubrirlo? Por ejemplo, los huesos del cráneo son todos huesos planos. Fíjense la cantidad de volumen que ocupan, que pueden proteger, ¿sí? Es como una tapa el hueso plano. Fíjense, los huesos del cráneo son tapas del cerebro, si lo quieren pensar así. El esternón es una tapa al corazón y aparte de los pulmones, también como las costillas. Y la escápula también protege los pulmones del lado de atrás, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una protección bastante grande en lo que es la caja torácica, ¿sí? Y en los huesos planos también se produce bastante médula ósea y son importantes para la formación de las células de la sangre, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, tenemos una escápula, acá un detalle mayor, y los distintos huesos del cráneo. Digamos, principalmente los huesos planos protegen órganos que son muy fundamentales, por eso fíjense que están formando el esqueleto que habíamos dicho que cómo se llamaba, el axial o el apendicular. Axial, muy bien. Después están los huesos largos, que son, digamos, son los que forman parte del esqueleto apendicular, son los que tienen que ver con el movimiento y soportar el peso, o sea, nuestras piernas y en ocasiones nuestros brazos soportan mucho peso y eso es gracias a que tienen una conformación de soporte bastante importante. Son como columnas, si lo quieren pensar así. Estos huesos largos lo que tienen es muchísima médula ósea porque les entra, es como un tubo que adentro puede tener un montón de médula ósea, por lo cual son súper importantes para la formación de la sangre y de las células de la sangre también, y están formadas, fíjense que hay patrones bastante parecidos. Fíjense, acá tenemos, ¿qué es esto? Que señala acá, que dice húmero, radio, cúbito, ¿qué es eso? El brazo. El brazo, exactamente. Entonces, fíjense, los brazos generalmente igual, empiezan en los hombros, pero el húmero es muy parecido al fémur, que es el de la pierna, ¿ven? Ven que nuestras extremidades son bastante parecidas, ¿sí? Sí. Hay un hueso largo, que es único, en la parte de arriba de la extremidad, y en la parte de abajo, ¿cuántos huesos hay? Dos. El cúbito y el radio, en el caso del brazo, y la tibia y peroné, en el caso de la pierna, ¿sí? O sea, hay bastantes parecidos en los huesos largos, ¿sí? En este tipo de huesos, porque son los de las extremidades. Generalmente, los otros animales tienen las 4 extremidades parecidas, ¿sí? Y esto evolutivamente tiene una relación. Huesos largos también son los de los dedos, ¿sí? Las falanges y los metacarpianos en el caso de los brazos y los metatarsianos en el caso de los pies, ¿sí? Fíjense, estos huesos claramente reciben el nombre de huesos largos porque son mucho más largos que anchos, pero su función podría llegar a tener algo que ver con la protección. ¿Pueden proteger algo estos huesos? No, es más No, estos huesos son mucho más de movimiento, de soportar el peso. O sea, en el caso de tener que levantar a alguien, ¿no? O sea, tener que levantar un peso. Nos podemos ayudar de estos huesos, pero idealmente no, porque
es una extremidad, ¿sí? Y las extremidades no tienen tanto peso en sí, sino que lo que pesa del cuerpo humano es la parte de la caja torácica hasta la cadera, ¿sí? Es el torso lo que ocupa peso. Les podemos ayudar con las extremidades, pero en donde hay que tener cuidado es en la caja torácica y en el torso en general, ¿sí? Después están los huesos cortos, que son los que están en las articulaciones, tanto en la muñeca como en el tobillo. Acá tenemos dos imágenes de un pie. Fíjense la cantidad de huesos que tienen los pies y las manos. Y los huesos cortos son todos estos que están acá en violeta. No sé si los ven bien. Que dice acá 1, 3, 4, 5, 6, 7, así. ¿Los ven? Y acá están los mismos en la mano. Sí. Bien. Entonces, los huesos cortos no tienen la misma función que los huesos largos en el sentido de que no es que sostienen, sino que lo que hacen es permitir una movilidad mayor, ¿sí? O sea, son los que nos permiten tener motricidad fina, o sea, los que nos permiten coser, tejer, agarrar una aguja, agarrar cosas, y se ubican muchísimo en las articulaciones. Lo que hacen también es dar estabilidad. Fíjense que el hueso del talón es un hueso corto, y los huesos cortos, tanto de las manos como los de los pies, están en la base de las manos y de los pies, ¿sí? Entonces son la base para que son la base que permite el movimiento, pero en sí no es que se mueven. ¿Me hago entender? La flexibilidad del movimiento sería. Claro, es donde se apoya lo que se va a mover, ¿sí? O sea, fíjense, en los huesos de las manos, los carpianos, son todos huesitos chiquititos, están todos ahí como si todos apelotonados, pero esos huesitos todos chiquitos que están ahí son la base de los dedos, ¿sí? Y en el caso del tobillo, más aún porque, en el caso del pie, más aún porque el hueso del talón es el que nos da la estabilidad a nosotros para ponernos de pie, ¿sí? Es el que nos permite caminar, ese hueso. Entonces, los huesos cortos, si bien no tienen tanta movilidad, permiten movimientos importantes y nos dan muchísima estabilidad, ¿sí? Porque el hueso del tobillo, del talón, es un hueso corto, es el que nos da la capacidad de estar parados mucho tiempo. Si no, tendríamos que estar en puntillas de pie. Bien. Después están los huesos irregulares, que tienen formas raras, yo le digo huesos de formas raras. Ayudan a proteger los órganos internos, pero no son como los huesos planos porque tienen formas bastante extrañas. Huesos irregulares son las vértebras, que tienen que tienen conformaciones bastante extrañas y tienen varias puntas, no tienen no se puede clasificar como plano, corto ni largo, ¿sí? Y los huesos también de la cadera también son considerados huesos irregulares. También está el sacro, o sea, la columna vertebral entera y la cadera son huesos irregulares. También ayudan a proteger órganos internos. ¿Saben qué órgano protege la columna vertebral? ¿La médula? La médula espinal. ¿Y saben qué es la médula? Nervioso. Claro, muy bien, parte del sistema nervioso. La médula espinal es la que nos permite hacer movimientos involuntarios, por un lado, o sea, por ejemplo, si yo me estoy quemando, vieron que ustedes sacan la mano del fuego si se están quemando sin querer, o sea, no es que ustedes dicen, voy a sacar la mano del fuego, sino que es algo automático. ¿Vieron? Sí. Bueno, ese movimiento automático lo produce la señal que manda la médula espinal, ¿sí? Entonces, estos huesos, la columna vertebral, lo que hace es proteger esas respuestas que son involuntarias y automáticas. Después están los huesos sesamoideos, que son huesos que están como incluidos en tendones, y lo que hacen es proteger a los tendones. ¿Los tendones son hueso? No. No. Son cartílagos. ¿Qué son muy bien, son cartílagos, pero ¿qué son los tendones? ¿Para qué sirven? ¿Son qué? ¿Para qué sirven los tendones? No, pero ¿qué son los cartílagos que son? Para darnos flexibilidad.
Claro, el cartílago es otro hueso, perdón, es otro hueso. Es otro ¿Los tejido. tendones no dan elasticidad? Los cartílagos nos dan flexibilidad, por un lado, flexibilidad. unen los huesos entre ellos, unen los músculos con los huesos. Esa es la función de los tendones. La función de los tendones es unir el hueso con el músculo. ¿Sí? Y los huesos sesamoideos lo que hacen es proteger los tendones. Porque los tendones se empiezan a deteriorar. ¿Sí? No sé si sabían eso, que los tendones se empiezan a joder y eso puede llegar a terminar en una lesión. Por ejemplo, no sé si sabían, hay un tendón bastante importante que se llama tendón de Aquiles, que si se quieren tocar atrás del tobillo, los invito ahora. Fíjense que abajo del tobillo y arriba del talón, si ustedes apretan entre cada lado del pie o de la pierna, van a encontrar una especie, como si fuera una cuerda, porque es duro encima. Esa cuerda es un tendón y se llama tendón de Aquiles. Ese es el tendón más importante del cuerpo. Ese sostiene todo el músculo que está abajo de la rodilla. Y el tendón de Aquiles hay gente que se le rompe, que dicen que es muy doloroso, y bueno, nada, fíjense que es... Mucha molestia, profe. ¿Qué? Da mucha molestia, por ejemplo. Hay gente que le da mucha molestia. Hay gente, por ejemplo, que le duele más el tendón que une el cuádriceps con la rodilla en la zona de la rótula. Y la rótula es un hueso sesamoideo, porque la rótula protege el tendón que une la parte superior de los músculos de la parte superior de la pierna a la rodilla. ¿Sí? Entonces, estos huesos suelen ser huesos chiquititos, no suelen ser huesos gigantes, pero lo que hacen es justamente proteger a los tendones, que no son hueso, pero sí son cartílagos que son súper importantes porque unen los huesos con los músculos. O sea, los tendones son los que en parte permiten el movimiento, ¿sí? ¿Venimos bien? Sí, sí. Sí, profe. Ok. Entonces, esos son todos los tipos de hueso que hay, ¿sí? Me voy a concentrar más en la columna vertebral porque es un conjunto de huesos muy, muy importante, porque justamente protege una parte crucial del sistema nervioso. Si uno piensa, digamos, en la columna vertebral, es como una especie de tallo que es bastante flexible porque nosotros con la columna nos podemos agachar, podemos estirarnos, podemos mover los brazos para, digamos, mover el torso para un costado, para otro, podemos girar sobre nuestro propio eje. O sea, con la columna vertebral uno tiene bastante movimiento, está atrás del tronco, ¿sí? O sea, está en la parte posterior, posterior significa está al lado de la cola, ¿sí? Y va desde la cabeza hasta la pelvis. La cabeza es... o sea, la columna vertebral sostiene la cabeza, ¿sí? Y a la columna vertebral la sostiene la pelvis, ¿sí? O sea, la función de la columna vertebral, por un lado, es darle la forma a nuestro cuerpo, nuestra forma bípeda, ¿sí? Por otro lado, es sostener la cabeza nuestra, que es pesada, y esta columna se apoya sobre la cadera, ¿sí? Sobre la pelvis, y la pelvis soporta la columna vertebral. O sea, nuestro peso superior está sostenido por la cadera, ¿sí? La columna vertebral lo que hace es proteger a la médula espinal, que es súper importante, porque es la que permite el movimiento involuntario, y está formada por vértebras. Acá tenemos una imagen de una vértebra. Fíjense, por eso se llama hueso irregular, porque no tiene forma de nada en sí, tiene forma de vértebra. Uno no puede decir que tiene forma de, no sé, de tapa, ni de palo, ni nada corto, sino que es una forma bastante extraña, ¿sí? La columna vertebral tiene 5 regiones. La primera región es la región cervical. ¿A qué le suena la región cervical? Al cuello, la cabeza. Al cuello, exactamente. La región torácica, ¿a qué le suena? Tórax. Al tórax, ok, que es atrás de las costillas.
la región lumbar, ¿a qué le suena la lumbar? La cintura, por ahí. A la lumbalgia. ¿Y dónde está la lumbalgia? Seguramente todo el mundo se está agarrando las lumbares. Por la cintura. Claro, a la cintura, muy bien, exactamente, la región lumbar. ¿Y la región sacra, dónde sería? La pelvis. Claro, donde empieza la cola. Y después está la región coxigia, que es donde está el coxis. ¿Dónde está el coxis? La cola. Claro, eso es más la cola, precisamente dicho. Entonces, la columna vertebral son varias vértebras, ¿sí? O sea, son 7 más 12 más 5 más 5 y 4 o 6, son como 24, ¿sí? Y las vértebras en cada una de estas zonas, en estas regiones, cervical, torácica, lumbar, sacra y coxigia, son diferentes las vértebras, ¿sí? Porque por un lado cumplen funciones diferentes y por otro lado protegen de diferente manera, ¿sí? Siempre van a proteger, pero van a proteger de diferente manera. Por ejemplo, la primera imagen, la que está más a la izquierda, es una vértebra cervical. Fíjense que nada tiene que ver con el sacro y el coxis, ¿sí? Fíjense las diferencias que hay entre estos dos tipos de vértebra, ¿sí? La vértebra cervical, ¿cuál va a ser su principal función? Está en el cuello. Sostener ¿Sostener qué? la cabeza. La cabeza, claro. Lo principal, digamos, como la función más importante de las vértebras cervicales es proteger y sostener sobre todo la cabeza, ¿sí? Fíjense que es por eso que estas vértebras tienen mucho más abierto el ángulo entre, digamos, podemos ver que si yo la miro así como cortada y vista desde arriba, esta vértebra está bastante abierta, si se fijan, y eso es porque a mayor superficie de sostén tengo más capacidad de sostener algo pesado, ¿sí? Y justamente es por eso que estas vértebras tienen esta forma, son más anchas que otras, ¿sí? Y eso se debe exclusivamente a que su función es sostener un órgano muy importante, que es el órgano, una parte muy importante, que es la cabeza, ¿sí? Después están las vértebras torácicas. Fíjense, es diferente. ¿Qué tiene de distinto la vértebra torácica, que es la segunda que está abajo, a la derecha? ¿Qué es diferente? ¿Qué es esto? Claro, como un tallo para abajo. Claro, tiene como un tallo para abajo, tiene acá otro, ¿no? ¿Se ve este de acá arriba? Esta es la que va uniendo, son las que va uniendo una debajo de la otra. ¿Para eso sirve? ¿Pero qué unen? Las vértebras. Las vértebras, entre ellas, una arriba de la otra, se unen mediante esta parte que se llama cuerpo. Si se fijan, todas las vértebras tienen cuerpo, es esto. Ajá. Y esta zona de acá es la unión con otros elementos. En el caso del tórax, ¿qué hay en el tórax? En la parte de adelante. Costillas. Costillas. Entonces, ¿de dónde salen las costillas? La vértebra. ¿Dónde se unen? Adelante se unen en el esternón. Sí. Y acá se unen en las vértebras. Y por eso decimos que tenemos una caja torácica. ¿Sí? Entonces, fíjense, si necesitamos que un órgano tan importante como los pulmones y el corazón estén protegidos, hay que protegerlos bien. Entonces, por adelante y por atrás los vamos a proteger. Y eso es lo que hace la costilla. Cierra el espacio de la caja torácica. ¿Cómo hace? Adelante se une mediante el esternón y el cartílago que sale del esternón. Y por atrás se une mediante, a las vértebras directamente. Entonces, las vértebras torácicas van a tener esta forma porque se tienen que unir con las costillas. ¿Sí? Después tenemos las vértebras lumbares, que estas son como las más hegemónicas, si queremos decir. O las que uno se imagina una vértebra y le sale esta. ¿Sí? La vértebra lumbar, si se fijan, tienen un cuerpo. El cuerpo es por donde se unen las vértebras. Las vértebras, a ver si se los quiero mostrar acá. Las vértebras se unen mediante este taco, que es más grueso, que se llama cuerpo.
¿sí? Eso se ve, ¿no? Que es esta misma imagen, ¿sí? Esta misma vértebra. Fíjense que las vértebras lumbares tienen muchísimo más cuerpo, o sea, tienen una unión mucho más fuerte. ¿Y por qué será? ¿Hay costillas en las lumbares? No. No, o sea, se tiene que bancar el peso de la cabeza y las costillas. Entonces, esta zona tiene que ser muy fuerte, ¿sí? Y muy fuerte significa que tenga mucho cuerpo. O sea, acuérdense que las vértebras, acá les muestro una imagen de la vértebra. Tienen una parte, en este caso, si vemos de superior a inferior, arriba está el cuerpo, que es por donde se unen las vértebras, donde se apilan unas sobre otras. Plato, ¿no, profe? ¿Cómo? Es como si fuera un plato, sostiene... Claro, el cuerpo sería como la pila de platos, ¿sí? Digamos, como las vértebras lumbares tienen que bancar el peso de casi toda la caja torácica y encima de la cabeza, tienen que tener una unión bastante fuerte y con bastante superficie, ¿sí? Entonces, las vértebras lumbares se caracterizan por tener un cuerpo grande, ¿sí? Acuérdense que el cuerpo es por donde se apilan las vértebras. Y después está la región del sacro y el coxis. El sacro son varias vértebras juntas. En realidad el sacro antes, o en otros animales, estaba todo separadas estas vértebras, pero en el humano y en los primates están todas juntas, están unidas y fusionadas, ¿sí? Si se fijan, ¿vieron que tienen como huequitos el hueso? Esos huequitos eran los que antes eran los espacios intervertebrales, ¿sí? O sea, era lo que había entre medio de las vértebras. Y acá se nota que eran varias vértebras fusionadas. En este caso son 1, 2, 3, 4 vértebras fusionadas, ¿sí? ¿Y qué forma tiene el sacro? ¿Es igual que las otras vértebras que estuvimos viendo? No, está unido, es todo de uno. Por un lado está fusionado y por otro lado es más grueso, más fino. ¿Cómo lo ven? Profe, ¿sería el sacro? Claro, el sacro. ¿Qué tiene diferente con las otras vértebras? Además de que está fusionado. ¿Es plano? Claro, es plano. Es un punto de apoyo súper importante el sacro, ¿sí? O sea, acá termina la columna vertebral. Se tiene que bancar un montón de peso esta parte, ¿sí? Y justamente por eso tiene esta conformación plana, fuerte, ¿sí? El hueso digamos, estos huesos, las vértebras son mucho más chiquitas. Una vértebra es mucho más chiquita que el sacro entero, ¿sí? Y eso es porque el sacro se tiene que bancar muchísimo peso. Y abajo está el coxis, que es una vértebra especializada, ¿sí? Que tiene forma de triángulo. Acá tenemos la imagen de la columna vertebral entera. Fíjense, ¿ven cómo, digamos, la flexibilidad que puede llegar a tener esta columna? Acá tenemos las cervicales, que eran las que se tenían que bancar todo el peso de la cabeza. Acá tenemos la torácica, que tiene estas alas que le salen acá, son donde salen las costillas. Abajo tenemos las lumbares, que bueno, fíjense que son más gruesos los cuerpos. O sea, ¿se acuerdan que yo les había dicho que el cuerpo era lo que sostenía el conjunto de vértebras entero? En las lumbares los cuerpos de la vértebra son muy fuertes. Y abajo de todo tenemos el sacro, que es el que se termina bancando todo el peso, ¿sí? Entonces, saber esto, que no es solamente el eje del cuerpo de la columna vertebral, sino que también es un órgano que se encarga de proteger a la médula espinal y que también nos permite una serie de movimientos que no son despreciables. O sea, nos permite rotar sobre nosotros mismos, nos permite estirarnos, nos permite agacharnos, nos permite dar vueltas en el aire, ¿sí? Es un conjunto de huesos bastante importante, ¿sí? Entre medio de cada vértebra hay cartílago que se llaman discos intervertebrales, que son los que protegen estas uniones entre las vértebras, porque si fuera hueso sobre hueso, ¿qué pasaría? No habría movimiento.
estaríamos re duros, ¿sí? O sea, pero duros mal. Además de que se empezaría a corroer el hueso sobre el hueso. Si ustedes, o sea, si vos pones dos superficies porosas, como es el hueso, uno arriba de otro, se empiezan a gastar, ¿sí? Si no hay algo que proteja a la fricción que hay entre dos huesos, entonces el hueso se empieza a gastar. Eso es lo que le pasa a mucha gente en las rodillas. No sé si sabían eso. Como que se te gasta el cartílago y el hueso empieza a tocar al otro hueso y se empiezan a gastar. No sé si Los sabían. meniscos serían, ¿no? ¿Cómo? Los meniscos. ¿Cómo? Como los meniscos, ¿no? Que dicen. Claro. Sí. Alguien quiere hablar y no lo escucho. Bueno. Y por otro lado, en la parte de adelante del tórax tenemos el esternón y las costillas. Acá adelante, esta imagen de acá parece una corbata. Está el esternón. El esternón tiene una función de recibir la unión de las costillas mediante un cartílago que se llama cartílago intercostal. O sea, hay un cartílago que une el esternón con las costillas. Las costillas no se unen directamente al esternón porque nosotros necesitamos que nuestra caja torácica sea un poquito flexible. Ahora, ¿por qué es necesario que la caja torácica sea flexible? ¿Qué hay adentro de la caja torácica? Por los órganos. Los órganos. Claro, pero ¿qué órganos hay? ¿Cualquier órgano? El pulmón, el corazón. El pulmón, el corazón. Claro, los ¿Y qué pulmones. hacen los pulmones cuando respiramos? Tiene su movimiento. Se hinchan inflar y y se desmontar. Se hincha y desinfla. se infla y se desinfla, si lo queremos decir así. Se expande y se contrae el pulmón. Ajá. Eso es gracias a un músculo que se llama diafragma. Entonces, si fuera totalmente dura nuestra caja torácica, o sea, si tuviéramos, obviamente que hay cartílago entre las vértebras y las costillas, pero si no hubiera cartílago entre el esternón y las costillas, si fuera todo duro, ¿podríamos estirar los pulmones? O sea, ¿se podrían estirar los pulmones? ¿Se podrían dilatar? No se podría respirar bien. No podríamos respirar. respirar. Exactamente. Si se tocan el pecho cuando respiran, van a ver que se les infla. Y esa inflación del pecho es la que es permitida gracias al cartílago que une al esternón con las costillas. Si no existiese este cartílago y fuera todo hueso, no podríamos estirar, no podríamos inflar el pecho, no podríamos estar orgullosos. No, mentira. Costillas hay 12, están divididas las costillas en 3 tipos. Por un lado están las costillas verdaderas, que son costillas que se unen desde las vértebras hasta el cartílago, hasta el esternón por medio del cartílago costal. Después están las costillas falsas, que no se extienden hasta el esternón, sino que se unen al cartílago y van para arriba, así que son estas 3, la octava, la novena y la décima. Se llaman costillas falsas porque si se fijan, tanto la octava como la novena como la décima se unen al cartílago y ese cartílago después se une al esternón, ¿sí? Por eso se llama costilla falsa. No es una costilla que vaya directo a unirse a un cartílago que va directo al esternón, ¿sí? Profe, ¿y las otras 12 que dijo que no eran falsas? Son costillas flotantes que no se unen al esternón. Son las que se quitó Shakira. Talía era. Y Talía, ¿no? Talía. Talía. Y capaz Shakira también, no sé. No, Talía se las quitó, sí. O sea, las costillas flotantes no se unen al esternón, sino que salen solamente de las vértebras. Esto de decir sale de la vértebra significa que hay un cartílago que une la vértebra con el hueso de la costilla, ojo. ¿Se entendió por acá? Sí, igual se ve en la figura. Sí, se ve bastante bien. Entonces acá tenemos nuestros huesos protectores de toda la caja torácica, tanto de atrás como de adelante. Es importante que se acuerden esto, que lo que une a las costillas con el esternón es un cartílago, y este cartílago llamado cartílago costal es súper importante porque permite la flexibilidad de la caja torácica. También cuando ustedes hagan
alguna práctica, por ejemplo, un electrocardiograma, o cuando hagan rehabilitación cardiopulmonar, o sea, un RCP, van a tener que saber dónde apretar, dónde poner las sopapas. ¿Dónde apoyar las manos? ¿Cómo? ¿Dónde apoyar las manos? Las manos se Claro. suelen apoyar en la boca del esternón, que es el huesito ¿Cuál? este que sale por acá, ¿sí? Las sopapas ¿Llegando al estómago? No. del esternón. Por eso, llegando al estómago casi. Claro, claro, sí. Y después, por ejemplo, para hacer electrocardiogramas, la configuración que uno tiene para poner las sopapas, que no sé si alguna vez hicieron un electro, pero ¿vieron que tenés que poner unas sopapas en el pecho? En el pecho y en los brazos. Bueno, Sí. la configuración para poner esas sopapas, que no sé cómo se llaman específicamente, es mediante identificar las costillas, o sea, la costilla 1 no, la 2, bueno, en la 3 ahí pongo la sopapa y así. Sí, o sea que ustedes tienen que saber cómo está, cómo contar las costillas, cómo contar, dónde poner o dónde darse cuenta, dónde hay que Tiene que colocar ser cosas. encima Es como un mapa, digamos, o sea, es como el mapa del tórax, son las costillas. Profe, ¿Cómo? ¿es encima de los huesos la sopapa o puede ser abajo? No, siempre arriba de los huesos. No. Esa sopapa del electrocardiograma, uno cuenta las costillas tocando, por palpación. Uno va palpando la costilla que se siente. Claro, pero ¿se apoya arriba de donde está el hueso o entre medio? Claro, en el espacio intercostal. Espacio intercostal significa entre costilla y costilla. No sé si vos estabas preguntando eso. Sí, eso pregunté. Gracias. Ah, ok, listo. Bien, ¿de huesos hay alguna duda? ¿De lo que estuvimos viendo? No, profe. Ok, entonces empezamos con los músculos. Los músculos, ¿cuál era la principal función que tenían? Hola. Función de los músculos. Para tener fuerza, ¿no? Para poder mover las partes. Claro, para movernos, básicamente, ¿no? Para permitir el movimiento. Los músculos, ¿se acuerdan qué tipos de músculos había? El cuádriceps. Esos son músculos. Yo estoy preguntando los tipos de músculo que había. Había 3 tipos de músculos, ¿se acuerdan? ¿Conectivo muscular puede ser? No, esos No. son tejidos. Conectivo no es muscular. No. Estoy buscando en el cuaderno. ¿Se acuerdan que había 3 tipos de músculo? Yo no, profe, no me acuerdo. Estaba el músculo Estriado. el estriado Esquelético. el estriado esquelético y el estriado cardíaco. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿estos 3 tipos de músculos sirven para lo mismo? ¿Tienen la misma función? No. No sirven para lo mismo. El músculo estriado esquelético es el que nos permite el movimiento voluntario, ¿sí? O sea, el del que nombrabas vos, Nelson, el cuádriceps, el tríceps y todos esos músculos se mueven porque yo quiero que se muevan, básicamente. Hay músculos que no se mueven porque yo quiero que se muevan, sino porque son señales automáticas que manda el cerebro para que funcionen constantemente. Por ejemplo, los músculos que están rodeando los distintos vasos sanguíneos, que es músculo liso, el músculo que está rodeando las paredes del útero, por ejemplo, que también es músculo liso. O sea, en realidad el músculo liso es el músculo del movimiento involuntario y es el que suele rodear todo todos estos órganos que tienen movimiento, pero un movimiento que yo no estoy pensando en hacer. O sea, yo no estoy pensando en digerir la comida cuando la estoy digiriendo, no estoy pensando en que la sangre se mueva cuando yo estoy respirando, ¿sí? O sea,
hay músculos que se mueven igual, aunque yo no quiera que se muevan, y esos músculos son músculo liso. El músculo del movimiento es el músculo estriado esquelético, y el músculo que mueve el corazón es el músculo estriado cardíaco, ¿sí? O sea, hay 3 tipos de músculos, tienen diferentes funciones, y el cardíaco y el liso son músculos que movemos sin que nos demos cuenta, y el músculo estriado esquelético es el único músculo que yo tengo conciencia de mover, ¿sí? En los músculos, generalmente, más que nada en el músculo estriado esquelético, lo que hay que lograr para usar estos músculos cuando usamos estos músculos lo que logramos es movernos, ¿sí? Entonces, si yo quiero moverme, ¿tengo que mover solamente el músculo o hay algo más que se mueve cuando me muevo? Cuando ustedes levantan un brazo, ¿qué mueven? El brazo, la clavícula. Cuando levantamos el brazo, exactamente. ¿Qué levantamos junto con el brazo? Hueso. El hueso, ¿no? Entonces, los músculos estriados esqueléticos tienen que unirse al hueso, porque si no estuvieran pegados, el hueso se me queda de un lado y me queda colgando, como si fuera un abrigo que me queda grande, ¿sí? El hueso, en el caso de si el músculo no estuviera unido al hueso, los huesos quedarían colgando, ¿sí? Pero nuestro sistema muscular estriado, esquelético, justamente se llama esquelético porque se une al esqueleto y forma parte, en cierta manera forma parte del esqueleto también. Se llama así porque se une a los huesos, ¿sí? ¿Y por qué se tiene que unir a los huesos? Y porque hay que mover los huesos. Cuando yo muevo un brazo, necesitamos sí o sí también arrastrar al hueso para que se mueva con nosotros, ¿sí? Entonces, como los músculos tienen que estar unidos al hueso, tienen que tener sí o sí una unión. Esa unión se llama inserción, ¿sí? Digamos, todos los músculos esqueléticos están unidos al hueso mediante inserciones, ¿sí? Las inserciones pueden ser carnosas, que es cuando el músculo llega al hueso mediante el periósteo. No sé si se acuerdan, cuando vimos la configuración del hueso, alrededor del hueso había una capa de tejido conectivo que se llamaba periósteo. Y esa capa es la que se utiliza para unirse con algunos músculos, ¿sí? Esos son músculos que están bien pegados al hueso. Después están las inserciones tendinosas, que son las más comunes, son las que yo les decía, las del tendón de Aquiles o las de los brazos, que es cuando cuando el músculo termina en un tendón y ese tendón se une directamente al hueso, ¿sí? Y después están los arcos fibrosos, que no son tan comunes, pero tienen 2 puntos de inserción en el mismo hueso, y de ese punto de inserción sale toda la fibra muscular. O sea, es un solo punto y de ahí sale todo el músculo, ¿sí? La función de músculo esquelético es intentar facilitar, digamos, el movimiento en general, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos una imagen que habla de los principales músculos, los de las piernas, los extensores, la tibia, el músculo tibial, los cuádriceps, que son músculos re importantes, el recto femoral, el recto del abdomen, que es, digamos, los cuadritos, los oblicuos, que son los que están al costado de la panza, los bíceps, que son los de los brazos, el pectoral, el tríceps, que también está del lado de atrás. O sea, fíjense que hay un montón de huesos, un montón de músculos. La idea es que no se los aprendan igual, pero que sí sepan que están unidos al hueso. ¿Y cómo es que se unen? Fíjense, se unen de a poco al hueso, ¿sí? Se unen de a capas al hueso. No es que se unen toda una capa de carne, no es que es un cacho de carne que se une directamente al hueso, sino que de a poquito estas fibras musculares se van uniendo a cada uno de estos huesos. ¿Y cómo es que se unen? Fíjense, acá tenemos los músculos acostales, o digamos, los músculos costales. Fíjense que se unen mediante pequeños tendones, la fibra muscular es esta, y se van ordenando
de vértebra a costilla, de vértebra a costilla, de vértebra a costilla, ¿sí? Esto permite parte del movimiento de la espalda. Ahora entienden cómo se contractura, ¿no? Fíjense la cantidad de fibras que tienen. Cómo uno no se puede contracturar teniendo esta cantidad de fibras en la espalda, ¿sí? Fíjense que todos estos músculos, que son estas líneas rosas, terminan en estos tendones que están acá, ¿sí? Que son los que se unen con la parte de, digamos, de lo que sería atrás de la cintura, o lo que sería la cintura. Entonces, esta es una primera capa, después tenemos otras capas, fíjense cómo se va conformando todo nuestro tejido. Estamos viendo una espalda, quiero que lo sepan. Y que estas fibras musculares se unen al hueso de tal manera que son uniones súper fuertes, ¿sí? Está muy pegado el músculo al hueso, ¿sí? Y está pegado desde millones de maneras, tiene un montón de conexiones el músculo con el hueso, por lo cual, y esa es la razón por la cual nosotros tenemos una movilidad tan amplia, ¿sí? O sea, nosotros podemos mover un montón nuestros músculos, la espalda, los animales en general, podemos mover un montón los músculos y eso permite que nosotros podamos hacer un montón de movimientos, ¿sí? Fíjense ya de por sí lo compleja que es la espalda, y esto sigue, ¿sí? Esta es una espalda ya más terminada, ¿sí? Fíjense la cantidad de capas de fibras musculares que tenemos en la espalda, o sea, esto es solamente una espalda, ¿sí? Acá tenemos un par de imágenes interactivas que muestran cómo funciona el tema de la contracción muscular. En el músculo esquelético, fíjense, acá tenemos un bíceps y un tríceps. El músculo esquelético, fíjense que siempre está inserto en huesos, que son los que lo sostienen, y el músculo esquelético solamente puede contraerse, ¿sí? O sea, si yo quiero mover el brazo como lo está moviendo esta persona acá, lo que voy a tener que hacer es que se contraiga alguno de estos dos músculos. Y nuestros músculos vienen de a pares. Y eso no es casual, porque el músculo no puede dilatarse solo. O sea, yo no puedo relajar el músculo si no estoy haciendo que otro músculo se contraiga. No sé si me hago entender. Para que se mueva un músculo esquelético, tiene que haber otro músculo que se contraiga. Eso es lo que quiero decir. ¿Se entendió? Como si fuera que son dos ruedas que la tenés que... como una polea, algo así. Claro, es como una especie de... Claro, es verdad, es como una especie de polea. Exactamente. Para que un músculo se contraiga, el otro se tiene que dilatar, y para que ese músculo se contraiga, el otro tiene que dilatarse. Y en realidad lo que está pasando es que cuando yo aprieto el brazo, lo que estoy haciendo es que el músculo que no estoy usando se contraiga. Exactamente. Bien, ¿hasta ahora vamos bien? Sí, sí. Sí, profe. Libre. Ok. Ahora, yo lo que les quería mostrar era un par de videos que me parece que sería más fácil que los vieran en su celu. Les paso el link por WhatsApp. Bueno. ¿Sí? O en realidad me interesaría más que vean... Esperen. Que es un documental viejo. O sea, me gustaría que lo vean más tranquilos en casa. Y lo vamos a charlar ahora. ¿Les parece? Bueno. Como quiera, profe. Sí. Y de paso hacemos un recreo. O sea, Ay. Se me trabó todo. A ver, esperen. El video dura como 13 minutos y estaría bueno que les doy, no sé, si quieren les doy media hora para que vean el video tranquilos mientras se toman un mate o algo así y después volvemos a seguir con la clase. ¿Está bien? Sí.
Así Entonces- le hacemos preguntas. Claro, exactamente. Yo les mando por WhatsApp el link del video. Esperen que me voy acá. Ya me lo copio. Es más, se los mando por acá el link, por el Meet. Por el chat les mando el link. Por WhatsApp también se los mando. Y bueno, tengan en varios medios. Bien, ahí está. Vean el video y en 7:30 nos volvemos a juntar para que me pregunten, para que desarrollen sus dudas. ¿Dale? Yo voy a estar acá igual. Ok. Voy a dejar de grabar.